Curso de Macroeconomía para Comercio Internacional, sesión 3. Revisión de conceptos clave. Iniciamos reconociendo el concepto recurso, definiéndolo de manera amplia como el elemento existente y disponible para la producción. El problema es que en los países subdesarrollados la gente piensa que recursos solamente es lo que se utiliza, y ahí es a donde pierden la perspectiva de que hasta el aire y la basura pueden ser útiles para generar riqueza. Entonces podemos clasificar los recursos en materiales, humanos y de capital. Los recursos materiales se dividen en físicos y bióticos. Los físicos son los que se refieren a cómo está el planeta diseñado: cadenas montañosas, desiertos, océanos. Eso ya está ahí como medio físico. Y sobre el medio físico están los recursos materiales bióticos. Bios, vida. Son los recursos del reino animal y vegetal que viven sobre los recursos materiales físicos. Hay países que tienen muchos recursos materiales físicos y bióticos, como el caso de México, y hay otros que están muy desfavorecidos, como Japón. Unas cuantas islas volcánicas que les tiembla cada rato y les cae tsunami por ahí a la mitad del Pacífico en el norte, y recursos bióticos, por tanto, también muy pobres. No tienen capa de humus para tener grandes bosques y sin embargo cuidan la naturaleza. En cuanto a los recursos humanos, se dividen en trabajo y organizacionales. Los recursos humanos de trabajo son los que empeñan esencialmente esfuerzo físico. Los organizacionales, esfuerzo intelectual. Y así hay países como México que tienen muchos recursos de trabajo desocupados a tal grado que suelen emigrar al norte por falta de oportunidades en México. Y los recursos organizacionales, pues pobres. Se tiene una base de científicos magra y poca gente llega a educación superior. En general no sabemos trabajar de manera coordinada, y en cambio países como Japón tienen recursos humanos de trabajo limitados para la cantidad de inversión que generan estas organizaciones para trabajar, que no se dan abasto, y entonces van a trabajar con sus empresas transnacionales al exterior para buscar mano de obra barata, y recursos humanos organizacionales impresionantes. ¿Qué son los recursos de capital? Son el resultado de lo que hace el ser humano sobre los recursos materiales, y los hay de capital real y de capital nominal. Los recursos de capital real son como, por ejemplo, la maquinaria, la tecnología, el equipo, la infraestructura, todo lo que el ser humano ha trabajado para ponerse al servicio de la producción, de la generación de riqueza. Y los recursos de capital nominal son solamente la representación de la riqueza para facilitar las transacciones económicas. Ahí está el dinero, los cheques, las cuentas de débito, de crédito. Por supuesto, todos se necesitan para generar el bienestar, pero debemos de entender que los recursos de capital es lo que el ser humano trabaja sobre el medio. Nadie, ningún país nació con recursos de capital. Estos son lo que el ser humano hace de manera intencionada y son los que explican el desarrollo. Se hacen inventarios de recursos. Aquí, si ustedes se ponen a clasificar estas actividades o estos elementos de la naturaleza, van a ver que tendremos cruces en más recursos materiales, menos recursos humanos, y habrá que ver cuántos de capital. Este inventario de recursos sirve para darse cuenta en dónde hay recursos que no están siendo utilizados y que sin embargo pudieran serlo al estar presentes en el medio físico, para que el ser humano los aproveche. Entonces pudiéramos generalizar sobre la esencia de los recursos en la producción que los recursos materiales son condicionantes, son una condición
pero los recursos humanos son los determinantes. ¿Determinantes para qué? Para generar los bienes o los recursos de capital. Los recursos de capital son la interacción de lo que los recursos humanos hacen sobre la materia. Hemos visto que países mal dotados de recursos físicos, sin embargo, gracias al empeño y al trabajo esforzado de los seres humanos, se logra tener los recursos de capital. Se recomienda que reflexionen sobre cuál es la vocación productiva de su entidad de nacimiento, hacer su propio inventario de recursos para ver entonces cuáles están siendo subutilizados o simple y sencillamente no utilizados o sobreutilizados. Se trata de buscar balances. Entonces el concepto de recurso nos llevó a reflexionar sobre qué es lo que genera el desarrollo y definitivamente es la posesión de bienes de capital. Y ya sabemos de dónde salen esos recursos de capital. Siguiente concepto importante, los insumos. ¿Qué es un insumo? Anidamos el concepto anterior. Un insumo es un recurso transformado para algún bien o algún servicio. Y este concepto clave nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que genera la División Internacional del Trabajo. En la División Internacional del Trabajo tenemos líneas de producción internacionales. Hoy en día es difícil explicar la producción de los bienes más importantes sin la intervención de dos o más países. Pero sabemos que hay países terciarizados, es decir, que sus estructuras económicas están centradas en la producción de servicios, pero no cualquier tipo de servicios, sino servicios de alta tecnología. Son los países que incluso se han desindustrializado para centrarse en integrar con sus servicios de alta tecnología la producción de las empresas transnacionales. Estos países entonces controlan la producción. ¿Por qué? Porque generan los bienes tecnológicos para resolver problemas grandes, digamos, de grandes conglomerados de la población. Después vienen los países industrializados, que pueden ser endógena o exógenamente. Los países industrializados son aquellos que su estructura productiva se basa específicamente en industria, que puede ser autogenerada, esto es endógeno, o que su estructura industrial es controlada desde algún otro país, que es el que envía la inversión y por tanto se dice que es una industrialización exógena. Después están los países maquiladores, que son importadores de insumos para ensamblar algún bien que puede resultar todavía intermedio o un bien final, pero única y exclusivamente se dedican a ensamblar. Es manufactura. Después vienen los países primario exportadores, que son proveedores de insumos, generalmente de productos al natural, o lo que llamaríamos materia prima, que todavía no ha tenido ningún tipo de transformación. Y en la pirámide de la División Internacional del Trabajo están los países autárquicos. Autarquía significa que no exportan ni importan, por condiciones históricas, porque se lo han impuesto, por varias condiciones. El punto es que los insumos generan esta División Internacional del Trabajo, porque, como he dicho, los países terciarizados son los que están diseñando los aviones, están diseñando la tecnología, la maquinaria para la siembra, pero ellos la diseñan, no la manufacturan. Por eso es que sus territorios están muy limpios, ya no tienen industria con chimeneas. Eso lo hacen los países industrializados, que son los que aprovechan esos inventos hechos por los países terciarizados para producir bienes del sector 2, del sector industrial. Después los países que hacen solamente partes de algún producto o de conjuntos de productos, pero no son los dueños de la línea de producción. Y después los países que se dedican a la producción de bienes extraídos de la naturaleza y los que todavía no participan en la División Internacional del Trabajo. Luego entonces hay que fijarse cuál es la intensidad de los países para entender entonces desde dónde se dirigen sus estructuras productivas y a qué es a lo que se dedican, y entonces reflexionar si eso es lo que se quiere. Por supuesto, México
Si es acaso industrializado, es exógenamente, es decir, que las estructuras productivas no están controladas desde nuestro territorio. Y si acaso país maquilador, porque ensamblamos muchos productos que vienen de empresas de otros países, y también algo de primario exportador. Entonces aquí está centrada la función que hace México para la División Internacional del Trabajo, pero por supuesto no es un país terciarizado de alta tecnología, si acaso terciarizado de servicios simples, no de alta tecnología. Así entonces ya entendimos que los insumos nos permiten conocer la División Internacional del Trabajo. Luego tenemos el concepto de lo que es un bien. Diremos que un bien es un satisfactor tangible con alta cantidad de insumos. Tipifiquemos a los bienes para saber cuando hagamos un estudio de mercado qué tipo de tipología es la que conviene utilizar. La primera, la clásica de la economía, es por la utilización del ingreso. Y ahí entonces los bienes se clasifican en superiores, normales e inferiores. Llamaremos bienes superiores a aquellos que cuando sube el ingreso, sube su consumo. Serán bienes normales aquellos que cuando sube el ingreso, el consumo se queda igual, y llamaremos bienes inferiores aquellos que cuando sube el ingreso, baja el consumo. En los tres casos estamos viendo una economía que crece, sana. Por eso es que en los tres casos crece el ingreso. Pero hay que ver entonces cómo es que cada bien es considerado por cada cultura superior, normal o inferior. Un caso de bien superior es, por ejemplo, cuando sube el ingreso, sube la demanda de taxis de esos pobladores. Cuando ustedes hacen estudios de mercado necesitan conocer cómo reacciona ante la utilización del ingreso la cultura o la gente a la cual van a destinar su producto. Si es un bien superior en esa cultura, pues buena suerte, porque entonces cuando viene la recuperación económica, este bien es preferido, se incrementa su consumo. Los taxis quizás para alguien o para algunas culturas será normal, que aunque incremente su ingreso, no consumen más de eso. Pero será bien inferior aquel que cuando sube el ingreso, como el caso del autobús, puede ser, se deja de consumir. Entonces es una mala noticia para los bienes inferiores la recuperación económica, porque entonces su consumo baja. Por redundar, el bien superior puede ser el caviar, y cuando sube el ingreso, el bien inferior pueden ser los frijoles. Las tortillas, por ejemplo, se quedan igual el consumo. Entonces hay que buscar las canastas de bienes que sean descriptoras de cómo es que cada cultura considera a los bienes, cuáles son superiores, normales e inferiores. Después tenemos una tipología que es por la sensación de bienestar, en donde se clasifican de otra manera los bienes, en esenciales, deseables y deleitables. Bienes esenciales serían aquellos que en esa cultura se considera lo mínimo básico para poder sobrevivir. Los deseables serían aquellos que si no se tienen no pasa nada, pero qué bueno que se tuvieran. Y los deleitables son los que transportan el placer. Algo así como esenciales son aquellos como tener una libreta y una pluma para ir a clases. Sería deseable que cada 10 alumnos hubiera una computadora en la escuela para que ahí se pudiera estudiar, pero sería deleitable que cada alumno tuviera una laptop. ¿Cómo es que gasta la gente el dinero según esta sensación de bienestar? Pues habrá quien considere que es esencial tener su servicio televisivo de cable, aunque no tenga todavía un baño, digamos, con drenaje conectado a la red pública. Pueden pasar este tipo de cosas, que algunos llamarían irracional, pero nosotros no vamos a juzgar a nadie, solo vamos a conocer qué es lo que cada cultura considera esencial, deseable y deleitable. Esto es esta tipología se aplica a la gente que es muy sensitiva, ¿no? La sensación de bienestar le interesa más que cómo utiliza el ingreso. Después está una tipología
en la que los bienes se dividen por destino, que pueden ser hacia la producción o hacia el consumo. Los bienes que se destinan a la producción pueden ser de uso único, como la materia prima, o de uso durable, como la maquinaria. ¿Por qué durable? Porque la máquina está una, otra y otra vez utilizándose y ahí está sirviendo, generando riqueza. Y por destino también puede ser los bienes que se dedican al consumo, como los de uso único, los alimentos, y los durables, como los muebles. Hay culturas como los japoneses que se dedicaron a destinar los bienes esencialmente a la producción por muchos años, en una cultura frugal, de poco consumo. Hoy en día ya se pueden dedicar a darles un destino más de consumo, dado que su estructura productiva ya es muy fuerte. Lo que no se explica claramente es por qué hay países como México que, sin tener una estructura productiva fuerte, nos dedicamos tanto al consumo, a bienes de consumo. Entonces, ahí hay que reflexionar qué primero y qué después. Y una cuarta tipología sería por alcance social. Ahí podemos dividir los bienes en individuales, colectivos y mixtos. Por sistemas económicos sabemos que en el capitalismo se da prioridad a la producción de bienes individuales, y en el socialismo a los colectivos, aunque hay bienes que pueden ser mixtos, que se pueden utilizar por individuos y por el colectivo. Es como pensar, por ejemplo, un automóvil que es particular, pero que en ciertas horas puede ser colectivo, entonces tendría la característica de mixto. ¿Para qué son estas tipologías? Para que en el momento en que se hace un estudio de mercado y que necesitemos saber entonces cómo es que se destinan los bienes según las preferencias de la gente, de las culturas, entonces hay que saber cuál de estas tipologías es la que da mejores resultados analíticos. La típica que vamos a estar utilizando en macroeconomía es por utilización del ingreso. Así entonces ahora pasamos al concepto de servicio. ¿Qué es un servicio? Es un satisfactor intangible, por tanto que requiere menos cantidad de insumos que los bienes. Y aquí tenemos este ejemplo de cómo ir practicando la tipificación de bienes y servicios y que utilicen ya sea un diccionario económico o el sentido común. Este ejercicio se ha hecho en clase, entonces ya tienen los resultados. Si todavía hay dudas, bueno, espero que me las formulen por el chat. Y entonces se fue para otro lado esto. ¿Qué otro concepto clave nos es importante para poder proseguir con lo que se verá más adelante sobre macroeconomía? Ya tenemos recursos, que nos llevó a reflexionar sobre qué produce desarrollo; insumo, nos llevó a reflexionar sobre la división internacional del trabajo; los bienes, que hay que conocerlos porque cada cultura los tipifica de forma distinta, y que los insumos finalmente también van a formar parte de cómo es que se tipifican estos bienes; y los servicios como satisfactores intangibles que requieren de menos insumos. Ahora, entendamos qué es un mercado. Un mercado ya no es como antes, que era un lugar. Eso es falso ahora. Ya es la tendencia a que sean espacios, y el ciberespacio en particular. ¿Cómo se define entonces un mercado? Como un espacio en que concurren oferentes y demandantes, en donde suceden leyes como por ejemplo las de la oferta y la demanda. Sintéticamente diríamos que a mayor demanda, la tendencia es a que los precios suban y viceversa. Eso es lo que pasa en los mercados. Siempre tendrá que concurrir oferente y demandante para saber que estamos tratando con mercados. Y ahora el otro concepto clave que necesitamos para empezar el análisis macroeconómico es problema económico. Un problema es algo negativo. Económico ya sabemos que es producción, distribución y consumo. Entonces, ¿qué puede ser un problema económico?
pues una ruptura del ciclo, precisamente producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Y finalmente necesitamos el concepto de crisis económica. ¿Qué es una crisis económica? Pues crisis dice que es un problema pero agudizado. Quiere decir que crisis económica es un problema económico, que es la noción anterior, pero ese problema económico agudizado en tiempo, espacio y o amplitud. Esto es que empezó un día y después ya fue toda una semana esa ruptura del ciclo. Hay que saber en qué parte del ciclo. Y empezó en un municipio, después ya fue en todo el estado y finalmente ya es en todo el país. Y en la amplitud empezó en un problema de producción, pero después ya fue un problema de distribución y se convirtió en un problema de consumo. Entonces esto es la amplitud. Ya no anden diciendo que crisis económica es que cae la bolsa de valores y cosas como esas, eso nada más es para pantallar. Lo que necesitamos saber con toda claridad es en dónde se genera esa crisis, y si es en el mundo nominal de las finanzas, primero tenemos que ver qué está pasando en el mercado real para entender ese problema financiero. Bueno, entonces hasta aquí los conceptos clave que necesitamos para empezar a analizar lo que llamaremos los grandes dilemas de la economía. Pero eso será para la próxima clase. Que estén bien, suerte.